Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a continuar escudriñando la palabra. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el verso 17. Vamos a tratar estos versículos el día de hoy. Dice la palabra del Señor: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. Amén. En esta mañana, mis hermanos, vamos a tratar el tema: el centro del Evangelio es Cristo. Ese es nuestro tema. El centro del Evangelio, el centro de todo es Cristo. Una parte importante de la madurez cristiana, es la exaltación y dependencia total de Cristo. No se le olviden esas dos palabras: exaltar y depender ¿de quién? De Cristo. Eso hace parte de la madurez cristiana. Cuando nosotros llegamos al cristianismo, normalmente vamos a ver que somos inclinados a exaltar de forma desmedida a los predicadores. Eso es común cuando comenzamos en el cristianismo. A esos hombres que Dios usa para que nos traigan la palabra, para que nos muestren las verdades del Evangelio. Pero lo correcto, en la medida en que vamos creciendo, es que en ese conocimiento de nuestro Señor, en la medida que vamos creciendo en ese conocimiento de nuestro Señor, nuestra dependencia del Señor y el glorificarle y exaltarle va siendo cada vez más evidente. Sin embargo, es muy común ver entre los cristianos modernos una exaltación desmedida sobre los hombres que se han vuelto populares. Podemos ver a nuestro alrededor que hay hombres que se hacen populares, predicadores que se hacen populares, hombres que se han hecho populares en la cristiandad, hombres que se han vuelto íconos reconocidos en el ámbito cristiano e incluso afuera. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene esta costumbre de los cristianos? ¿Por qué la cristiandad hoy día exalta a estos hombres reconocidos, a estos hombres que se creen son íconos de la cristiandad? Pues la respuesta a esto la vamos a encontrar en el mundo. Tristemente, lo que hemos hecho como creyentes es copiar del mundo. Muchas cosas que se hacen hoy en la cristiandad han sido copiadas de afuera, hemos tomado del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque si observamos el mundo, por un momento el mundo en el que nosotros vivimos, nos daremos cuenta que este mundo, como nos dicen las Escrituras, han cambiado la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por la gloria de los hombres mortales. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice la palabra en Romanos, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que hace el mundo: dar culto a las criaturas, incluyendo los hombres, antes que dar culto o dar gloria ¿a quién? Al Creador. La idolatría del corazón de los hombres es excesiva, aunque penosamente para los hombres termina siendo algo normal. Nosotros vemos que es normal que a un jugador de fútbol se le diga que es un ídolo. Es normal, ¿cierto?
En condiciones normales, bíblicos, si alguna persona dijera que fulano de tal es un ídolo, la reacción de nosotros debería ser de repudio, porque es que no puede haber ningún ídolo según la Escritura. Pero ¿cómo lo vemos o cómo lo hace el mundo? Pues el mundo fácilmente puede decir que fulano de tal es un ícono, es un ídolo, y pues nadie dice nada, nadie refuta, ¿cierto? Nadie se enoja contra ese comentarista o contra esa otra persona que está hablando, diciendo que tal artista es el ídolo del pueblo. Nadie rechaza esa expresión, ¿cierto? Ninguno pone objeción, ninguna persona se molesta celosamente cuando estas personas son llamadas ídolos. ¿Y por qué nadie se molesta? ¿O por qué el mundo no se molesta? Porque para el mundo es normal. La idolatría es normal. No hay nadie en el mundo que se moleste por la idolatría. ¿Por qué? Porque la conclusión a la que llegamos es algo normal, o el mundo lo hace llamar normal. Pero realmente, si lo miramos desde la perspectiva bíblica, la idolatría, así sea de un fulano de tal, un jugador de fútbol, un artista, es algo terrible, es algo abominable delante del Señor. Es un pecado que hay que repudiar conforme la Escritura nos lo dice. La idolatría, óyeme bien, la idolatría está relacionada en la Biblia, está relacionada con la fornicación, con el adulterio e incluso con la hechicería. No sé si lo sabías. La idolatría está relacionada con la fornicación, con el adulterio e incluso con la hechicería. Vamos a mirar un texto que nos habla un poco de eso. Primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 25. Primero de Reyes 21, 25 y 26. Mira lo que dice. Está contándonos el autor, el historiador, nos está contando acerca de un hombre llamado Acab. Dice: a la verdad, ninguno fue como ¿quién? Como Acab. Está hablándonos, nos está contando de este hombre. Dice que se vendió para hacer ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, ¿qué? Lo incitaba. Él, Acab, fue en gran manera abominable. ¿Cómo? Caminando en pos de ¿quiénes? De los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Óyeme bien. Nos está diciendo el historiador que Acab fue un rey perverso, porque su mujer lo inclinó ¿a qué? A hacer cosas abominables. ¿Qué cosas? Caminó en pos de los ídolos. ¿Cómo lo llama entonces? Abominable. Pero luego dice que este hombre lo hizo conforme a todos los otros que vivieron antes en esa tierra. ¿Recuerdas tú que el pueblo de Israel llegó y conquistó una tierra? ¿Cierto? Esas naciones que estaban allí fueron expulsadas y esa fue la orden de Dios, porque la corrupción y la idolatría era impresionante. Cuando el Señor les da la tierra prometida, les dice: no, ustedes no vayan a ser como las otras naciones que vivían antes en esta tierra. Esas naciones eran idólatras, esas naciones eran perversas, ustedes no van a hacer lo mismo. Tristemente el pueblo de Israel terminó haciendo lo mismo. Y dentro de esos hijos de Israel está este hombre llamado Acab, el rey Acab. Él, como rey, siendo judío, se dio a la idolatría. Pastor, pero aquí no nos dice nada de hechicería o brujería. Ok, vaya conmigo por favor al segundo libro de Reyes 9:22. Segundo de Reyes, capítulo 9, verso 22. Dice la Escritura: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió:
Jehú le respondió, ¿qué le respondió? ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas qué? ¿Cómo llama Jehú a lo que hacía Jezabel? Fornicaciones y hechicerías. Jezabel era una mujer idólatra. Ella, con su pecado, introdujo todos los ídolos al pueblo de Israel e indujo a su esposo a idolatrar o a rendir culto a la diosa Acera, a Moloch y a otros dioses. Y Jehú dice que lo que esta mujer hacía era fornicaciones y hechicerías. Eso es realmente la idolatría. Está relacionada, está íntimamente relacionada con las fornicaciones y con la hechicería. No sé si usted quizás alguna vez ha visto. Por eso uno ve personas que son, perdónenme que hable específicamente, católicos muy consagrados, que tienen altares gigantescos, ¿cierto?, con sus ídolos. Pero usted va a ver que muchas veces esas personas, que aunque son católicas, son dadas también a la brujería. Son dadas a ir a consultar al brujo. Son dadas a quizás hacer ciertos ritos, ciertos rituales, ¿cierto? Son dadas a las aguas benditas, a las aguas... ¿Por qué? Porque la idolatría está estrechamente relacionada con la hechicería. Vayamos a nuestro texto. Pablo está hablándole a la iglesia de los Corintios. Y Pablo, la primera queja que habla contra ellos es: ustedes están divididos. ¿Por qué? Porque unos dicen, yo soy de Pablo. Otros dicen, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Los de Corinto, mis hermanos, habían caído en la idolatría. ¿Qué es idolatría? Dar culto o gloria a cualquier persona o criatura diferente a Dios. Eso es idolatría. Cuando usted le da culto a una persona o le rinde gloria a una persona, está siendo idólatra. No necesariamente tiene que tener una estatua. No necesariamente tiene que tener un pedazo de yeso frente, no. Hay personas que, aunque digamos por lo menos una persona que le rinde culto a María, así no tenga la imagen frente, ya está siendo idólatra. ¿Por qué? Porque está rindiendo culto a una persona común y corriente antes que rendirle culto ¿a quién? A Dios. Eso es idolatría. Entonces, los de Corinto habían caído en esta idolatría. Ellos, en su costumbre pagana, la costumbre en la cual ellos venían, ellos idolatraban a los hombres. Ellos tenían muchos dioses, pero sobre todo, una de las cosas que ellos tenían era que idolatraban a los hombres, pues se admiraban de ellos. Recordemos que cuando hicimos el inicio, la introducción de la carta a los Corintios, hablábamos acerca de cómo los griegos se deleitaban en los hombres elocuentes. En todo este tema de la disertación, de la filosofía, para ellos era algo atractivo todo esto. A ellos les gustaba tener maestros a quienes seguir, e incluso esta idolatría por sus maestros los llevó a dividirse entre ellos. Aquí precisamente vamos a ver que la idolatría por los hombres, ¿qué hizo en la iglesia de Corinto? Dividió la iglesia. No tenía sentido, pareciera loco, pero eso es lo que estaba pasando. Por tener idolatría, por tener preferencias por ciertos maestros, lo que estaba sucediendo en la iglesia era que se estaban dividiendo. Pablo les dice en el verso 11 y 12: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. ¿Qué había entre ellos? Contiendas. Verso 12: quiero decir que cada uno de vosotros dice,
Yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Qué causó todo esto? Contiendas. Y todo el problema, la raíz del problema era la idolatría de sus corazones. Al decir yo soy de tal, yo soy de fulano, yo soy de sutano, ellos estaban entre ellos teniendo problemas, contiendas. Algunos en la iglesia de Corinto habían sido fascinados por Apolos. ¿Recuerda a este hombre Apolos cuando veíamos la introducción? Recordemos que la Biblia dice que Apolos, en Hechos nos dice que Apolos era varón elocuente y poderoso en las Escrituras. O sea, era un predicador tremendo. Pero el problema no era Apolos. ¿El problema dónde estaba? En la iglesia. Aquí Pablo no está diciendo, uy, es que ese Apolos sí ve todo el daño que hizo. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, el problema está en ustedes. Yo me hago la pregunta, ¿será que esto ha pasado en la iglesia? ¿Será que eso ha pasado en la iglesia? ¿Qué dice usted, mi hermano? Pero aún quiero ir más aquí a nuestro contexto. ¿Será que esto ha pasado en esta iglesia? Pues la verdad, quiero decirles, sí ha pasado. No podemos pensar que nosotros como iglesia local no hemos caído en eso. Y esto precisamente, gracias al Señor por esta enseñanza, porque es importante que nos revisemos si hemos fallado y que tengamos cuidado hacia adelante de no caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro corazón tiende a idolatrar a los hombres. Nuestro corazón tiende a esto. Yo recuerdo hace un tiempo aquí en esta iglesia, los más antiguos recordarán, tuvimos un proceso aquí en la iglesia, un proceso que fue algo especial, y recuerdo que otra iglesia nos ayudó, y yo vi esa idolatría en algunos corazones, porque cuando tú comienzas a ver a esa persona que viene a traernos la palabra y comienzas a compararlo con otro y comienzas a exaltar a ese otro, entonces ya comienza a ver en nosotros ¿qué? Idolatría. Cuando nosotros entonces estábamos en ese proceso, yo vi que pasó, inclusive un poco más atrás. Recuerdo que en una ocasión invité a un predicador acá. No quiero, pues no voy a, por algunas cuestiones no voy a dar su nombre. Lo invité y recuerdo que la iglesia pues efectivamente pues fue bendecida con su predicación. Pero tristemente el corazón idólatra de una persona en especial hizo que esa persona se fascinara por ese predicador, tanto que después decía, uy, es que fulano de tal como predica, y comenzó a comparar. ¿Qué finalmente terminó pasando? Esa persona se fue de la iglesia tras ese otro predicador. ¿Podemos nosotros caer en eso? Claro que podemos caer en eso. Nuestra actitud debería, mis hermanos, ser una actitud madura ante estas cosas que Dios nos da. Nosotros no podemos estar cambiando de iglesia a cada momento porque nos gustó tal predicador. Y lo digo porque puede pasar. Yo personalmente, cuando preparaba este sermón, yo decía, yo me considero, dentro de los predicadores, yo me considero que soy todavía muy, o sea, me falta mucho todavía en muchas cosas, como predicador. Y sé que en algún momento puede pasar, como nos pasó en esa época, que podemos invitar a un predicador aquí. ¿Qué pasaría si ese predicador viene y hace una exposición muy excelente de la palabra, y gloria a Dios por ello? ¿Qué pasaría si ese predicador da una exposición muy tremenda? ¿Cómo sería nuestra reacción? Y lo digo porque aquí ya pasó. Nos dejaríamos deslumbrar, y vuelvo y digo, hablemos de hombres de Dios, de buenos hombres, de buenos predicadores, no estamos hablando de eso.
Pero nos dejaríamos deslumbrar por una sola predicación. Yo recuerdo que una predicación el pastor Paul Washer decía, él estuvo durante un tiempo, parece que estuvo en una iglesia enseñando, pero él no era el pastor de esa iglesia, sino que simplemente estuvo allí un tiempo. Y él dijo, yo tenía que estar apenas por unos días, y cuando me fui a ir, me llamaron todas las personas de la iglesia, los miembros de la iglesia, me dijeron, pastor, queremos que usted se quede como pastor de nosotros. Aquí le vamos a pagar su sueldo, aquí le vamos a tener todo, traiga a su familia, le vamos a tener un lugar donde vivir. Y el pastor Watcher, me gustó mucho la reacción de él, dice, ¿ustedes cómo se atreven a pedirme eso? Él les dice, ¿ustedes saben cómo soy yo como esposo? ¿Ustedes saben cómo soy yo como padre? Ustedes no saben. Y él les dijo, regañándoles, les dijo, ustedes por unos días que estoy predicándoles la escritura, ustedes creen que yo ya soy un buen predicador, pero un buen predicador no es el que expone bien la palabra, sino un buen predicador es el que no solamente predica, sino que también vive la palabra. Y él les dijo, no hagan eso. No se dejen deslumbrar por un buen predicador que aunque quizás exponga muy bien la escritura, ustedes no saben cómo vive él. Ustedes no saben cómo es él en su casa, cómo él es con su esposa, cómo él es con sus hijos. Y eso realmente me quedó en la mente y en mi corazón. Nosotros podemos, mis hermanos, dejarnos fascinar por la elocuencia de un predicador, de tal manera que podemos caer en esa idolatría. Incluso usted puede idolatrar a su pastor, pensando, y si ha escuchado a otros pastores, y más si ha escuchado a otros pastores que no predican bien o que tuercen las escrituras, pues usted puede decir, uy, es que este pastor, no hay como él, no hay otro. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros podemos conocer personas que prediquen muy bien la palabra. Podemos conocer muy buenos pastores. Pero por eso tenemos que ir corriéndonos detrás de ellos. No. Es importante, mis hermanos, que antes de nosotros tomar una decisión, porque puede pasar de que tomemos una decisión de trasladarnos de iglesia por algunos motivos, ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, tenemos que mirar, no dejarnos deslumbrar, como los de Corinto se habían dejado deslumbrar. Si nosotros miramos un poco hacia afuera, en la cristiandad, veremos que esto es muy común entre los cristianos hoy en día. Ellos, tristemente, en esa cristiandad vamos a ver que hay idolatría. ¿Por quién o por quiénes? Hay idolatría porque hay algunos predicadores afuera o en la cristiandad normal o que lo que conocemos de afuera se han convertido en íconos o figuras reconocidas en la cristiandad. Por un lado vemos a esos íconos que tristemente se han dejado contaminar por el comportamiento de los artistas de afuera. Entonces vamos a mirar artistas cristianos que andan en limusinas, ¿cierto? ¿De dónde les vino eso? De afuera lo han tomado. Vamos a mirar artistas cristianos que andan detrás de un premio Grammy. ¿Por qué lo quieren? Porque afuera eso se hace. Artistas que se hospedan en los mejores hoteles, que dan autógrafos, predicadores que dan autógrafos. ¿Y de dónde viene eso? Del mundo. ¿De dónde ha sido tomado? Del mundo. Yo me pregunto, ¿acaso eso debe pasar entre los creyentes? No. ¿Qué es el autógrafo de un hombre? Una pequeña firma. No es nada, ¿cierto? ¿Qué valor tiene? Nada, ¿cierto? Por el otro lado, vamos a ver que ahí están las personas. Por un lado están los íconos, ¿cierto? Los reconocidos. Pero por el otro vamos a mirar la cristiandad.
las personas comunes y corrientes que se convierten en seguidores de esos íconos, ellos también son culpables. Los unos por prestarse para estas cosas y los otros por idolatrar a estos hombres, puesto que ellos no saben tener un trato adecuado con estas personas que son comunes y corrientes. Un hombre que predica la palabra es un hombre común y corriente. ¿Qué de especial tiene? Yo alguna vez decía, ¿acaso es que ese predicador no va al baño? ¿Acaso es que ese predicador no le da hambre? Es común y corriente, como cualquiera de nosotros. Y eso debemos nosotros tener en cuenta. Nuestro trato hacia una personalidad no puede ser como el trato que da el mundo a las personalidades o a los famosos afuera. Tristemente escuchamos cristianos gritando cuando ven a un artista cristiano. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? Hay algunos que sienten euforia por una figura cuando se acercan a una figura pública o una figura cristiana, entre comillas. Cuando una figura de esta se muestra en público, entonces hay los gritos, la euforia. Los cristianos salen corriendo a pedir un autógrafo, a tomarse una foto con ellos. Pero ¿quiénes son estos hombres? Personas comunes y corrientes. Ahora, preguntémonos, ¿pasa lo mismo en la iglesia reformada? Tristemente sí, mis hermanos. Todo porque nosotros no sabemos comportarnos ante las personalidades, ante los hombres de Dios. Que aunque sean hombres de Dios, y pongámoslo desde esa perspectiva, son buenos hombres de Dios, debemos recordar que ellos son personas comunes y corrientes. Personas que si no fuera por una gracia especial que Dios les ha dado, ¿cómo serían? Como cualquier otro pecador. Piensa en cualquier predicador que a usted le guste. Póngase a pensar si ese predicador no hubiese conocido al Señor Jesucristo. ¿Qué sería? ¿Un borracho? ¿O un drogadicto? ¿O un adúltero? En fin. Debemos recordar esto, mis hermanos. Lo que tenemos o lo que tiene ese hombre o ese hombre que predica muy bien la palabra le ha sido dado por Dios. De tal manera que quien está detrás de él, ¿quién es? Es el Señor. Quien le ha dado el poder o la autoridad o su elocuencia es Dios. Claro está, debemos estar agradecidos. Y está bien que tú estés agradecido o agradecida por tu pastor o por aquel predicador que te enseña la escritura, que tú estés agradecido por quizás aquel hombre que te edificó a través de ese libro, quizás estés agradecido con ese hombre o esa mujer que te compartió el evangelio. Pero ¿quiénes somos nosotros, los predicadores? ¿Quiénes son los pastores? Nosotros simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Ellos, los predicadores, los pastores, aquel que escribió ese libro, solamente van a hablar de la persona más maravillosa que realmente es digna de gloria. ¿Quién es esa persona? El Señor. Él sí es digno de alabanza. Esos hombres que predican tan solamente son colaboradores, dice el apóstol Pablo. Ahí lo dice en el capítulo 4, verso 1. Dice el Pablo, mire quién lo está diciendo. Pablo mismo. Si usted le preguntara a un predicador, al mejor predicador de hoy en día, un buen hombre de Dios, que sea un buen predicador, que sea un hombre quizás el más reconocido, usted le dijera, ¿usted a quién admira? ¿O usted quién pondría diciendo cuál es de los mejores de todos los predicadores o los siervos de Dios? Muy seguramente muchos de ellos dirían Pablo. Y mira qué dice Pablo. Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El gran apóstol Pablo dice, nosotros, hombre, mírenos a nosotros simplemente como servidores de Cristo, como colaboradores, como administradores de los misterios. No somos más que eso.
Una manera de ser nosotros justos, óyeme bien, una manera de mostrar justicia es darle a cada uno lo que se merece. Eso es ser justo, ¿cierto? Si tú le das a alguien más, óyeme bien, si tú le das a alguien más de lo que merece en detrimento de otra persona, estás siendo injusto. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tú eres un político y tú le estás dando una ayuda considerable a un empresario o a alguien que quizás tiene dinero, le estás ayudando a ese hombre en detrimento de la ayuda que le tienes que dar a una persona realmente necesitada, ¿tú estás haciendo qué? Injusto. ¿Cómo se le llama a eso que hace ese político? Injusticia. Eso es lo que el pueblo dice, injusticia, porque le está ayudando al rico en detrimento de ¿qué? Del pobre. Eso mismo hacemos nosotros cuando nosotros le damos gloria a los hombres en detrimento de la gloria de Dios. Estamos siendo injustos, estamos robándole al Señor lo que le pertenece a Él. Claro que debemos dar honra a los pastores, porque la Escritura no lo dice. Al que honra, honra, como lo dice ahí en Romanos 13:7. La palabra del Señor dice que, inclusive nos dice el doble honor al que predica la palabra, al que enseña y predica la palabra, doble honor. Y claro, también sería injusto no darle honor al pastor. Pero la Escritura nos dice que la gloria completamente le corresponde solamente ¿a quién? Al Señor. La gloria, la alabanza, la adoración, a quien debemos rendir realmente nuestras vidas, a quien realmente debemos nosotros sentir ese derretirnos, es frente al Señor, no frente a los hombres. No podemos quitarle a Dios en detrimento, ¿cierto? Darle a los hombres en detrimento de lo que le corresponde a Dios. Eso es importante. Pablo quiere entonces corregir esto entre la iglesia de los Corintios, puesto que ellos se habían dividido a causa de esta idolatría y hacía que los hombres, y como nosotros hablamos al principio, hacía que los hombres, Pablo estaba haciendo que los hombres los hombres de Corinto entendieran que ellos estaban siendo idólatras. Claro, no todos, pero sí la gran mayoría de los de Corinto habían caído en esta inmadurez. Porque realmente esto termina siendo inmadurez. Se estaban comportando como niños entre ellos, dando primero alabanza o exaltando a los hombres más que a Cristo, imagínense. Porque para que algunos se atrevan a decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, es decir, lo estaban poniendo a Cristo ¿en qué? En el mismo nivel que a los demás. En el mismo nivel. Entonces vamos nosotros, mis hermanos, a mirar en esta mañana a través de la Escritura. Vamos a examinarnos a la luz de la Escritura si nosotros estamos actuando de manera madura, si nosotros estamos actuando frente a estos hombres de Dios, estamos actuando como corresponde a la cristiandad bíblica. Si nosotros nos estamos comportando de manera correcta frente a estos hombres. La mejor manera de mirar la madurez, nuestra madurez, es preguntarnos si Cristo es el centro de nuestras vidas, si nuestra dependencia es total a Él. Y tú te puedes preguntar, ojalá te lo preguntes, si realmente tu admiración es hacia el Señor. O si por el contrario tú admiras a alguien más. Vamos a mirar entonces. Vamos a tratar 3 puntos en esta mañana. En primer lugar, vamos a mirar que Cristo es el que fue crucificado. ¿Por qué Cristo es el centro? Porque Él fue crucificado. En segundo lugar, vamos a mirar que nosotros somos bautizados es en el nombre de Cristo. Y en tercer y último lugar, vamos a ver que la predicación se trata de Cristo. Es acerca de Cristo. En primer lugar, entonces, vamos a ver, Cristo es el que fue crucificado. Pablo dice en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pablo se está poniendo como ejemplo de él. Él les dice, oigan, ¿acaso yo fui el que puse mi vida por ustedes? ¿Acaso yo como el primero, es verdad, yo fui el primero que les llevó el evangelio? ¿Acaso yo morí por ustedes en una cruz? No, Pablo, tú no moriste por nosotros en una cruz. Es verdad que Pablo los amaba, pero no como Cristo había amado a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella. Pablo es verdad que amaba a la iglesia tanto que les dice allá en el capítulo 4, verso 15, les dice, yo os engendré por medio del evangelio. Pablo les está diciendo, sí, yo los engendré, pero ¿por medio de quién? Del evangelio. Pablo les está pidiendo en cierta manera en ese capítulo 4, pues que él fue el que les llevó la palabra. Pero Pablo no está peleando solamente por eso. Pablo está peleando porque ellos tristemente se habían olvidado de que era lo más importante. Pablo tiene que aclararles que a pesar de que él les ha llevado el evangelio, ellos fueron vueltos a la vida a través no de Pablo, sino del sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que nos da vida a nosotros? La muerte y la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿O acaso la muerte de Pablo hizo algo por ti? Nada. Pablo murió y ya. Eso no nos afecta en nada. Eso no afectó nada a la iglesia en el momento en que Pablo murió. Claro, hubo tristeza. Claro, pues Pablo había llenado todo el evangelio, fue un hombre de Dios tremendo. Pero la cristiandad siguió. El evangelio siguió. No se acabó con Pablo. Realmente el que murió y resucitó fue Cristo. Fue Cristo el que dio su vida por nosotros. Es su obra maravillosa. Es la obra de salvación de Cristo al morir y resucitar. En 2 de Corintios 11:2, Pablo mire lo que les dice. 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2. Pablo les dice, porque os celo. ¿Con qué? Con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros con una virgen, pero como una virgen pura, ¿a quién? Pablo tenía celo, mis hermanos, por la iglesia de los Corintios, puesto que en la iglesia de Corinto se habían introducido falsos maestros. Y Pablo tiene celo por esto. Pero Pablo les dice que ese celo que él tiene es el celo de Dios. Ese celo es de Dios. Y Pablo les dice que ese celo que él tiene es porque él los ha desposado solo con un esposo. ¿Y quién es ese esposo? Cristo. ¿Ustedes alguna vez, no sé si les ha pasado, han visto a un amigo, o mejor, voy a hablarle a los hombres? Usted, hombre, ha visto a la esposa de algún amigo y esa esposa coqueteando con otro hombre. No sé si alguna vez le ha pasado. Si alguna vez le ha pasado, usted quizás pudo sentir celos, pero no era su esposa, era la esposa de su amigo. O viceversa, mujeres. Ustedes han sentido celos cuando ven a ese hombre que es el esposo de su amiga y ese hombre coqueteando con otra mujer. ¿No han sentido celos? Es un amigo y a uno le duele porque es que es la esposa del amigo de uno. Y dice, pero ¿y esta mujer por qué hace eso? ¿O cómo permite que este otro venga y le coquetee? Pablo está diciendo, yo los estoy celando no porque sean míos, sino porque ustedes le pertenecen a Cristo, porque yo conozco a su esposo y yo amo a su esposo, y me parece terrible que ustedes estén siendo así. Pablo no se está enseñoreando de ellos cuando les dice que los está celando. Su celo era por Cristo,
porque tenía celo por su amigo que es Cristo. Esto, mis hermanos, hace un verdadero siervo de Dios. Esto hace un verdadero predicador. El predicador ama a la iglesia y siente celos por ella. Siente tristeza cuando la iglesia fácilmente se va tras los falsos maestros. Este hombre, este predicador, siente celos, pero no por sí mismo, sino que su celo es porque ve cómo las personas en la iglesia fácilmente se pueden dejar fascinar por otros maestros. Como fácilmente se pueden dejar atraer de manera simple y se dejan maravillar por las palabras de otros hombres. Yo como pastor, yo les digo, yo he sentido eso. Pero sobre todo es por eso. Porque uno ve que fácilmente viene otro con una mayor elocuencia y puede, como dice, envolver a una persona. Es verdad que hay hombres de Dios, buenos hombres de Dios, óyeme bien, es verdad que hay buenos hombres de Dios que han sido dotados de preciosos dones que nos llevan a admirar la manera como exponen la palabra. Es verdad que hay buenos hombres que expresan la escritura y nosotros decimos, wow, cómo tremenda esa enseñanza, esa predicación de ese hombre. Pero quiero decirte, lo importante no es cómo predica, lo importante es a quién predica. Y si predica a Cristo, amén. No es su elocuencia, no es su manera magistral de exponer el texto. Lo importante es que ese predicador muestre a Cristo. Y si aún con su elocuencia y con su manera magistral de exponer la palabra predica muy bien a Cristo, quiero decirte, no te dejes distraer por su elocuencia. No te dejes distraer por esa manera magistral de predicar el evangelio, no. Tu atención debe estar ¿en quién? En Cristo. Un predicador puede ser muy bueno, pero quiero decirte, ese predicador nunca murió por ti, nunca va a morir por ti. Inclusive te lo pongo un poco más allá. Ese predicador quizás ni te conoce, y si te conociera, hago la pregunta, ¿será que ese predicador estaría dispuesto a morir por ti? Y aún un poquito más allá, ¿será que ese predicador estaría dispuesto a quitarse un riñón por ti para dártelo a ti? Los predicadores, nosotros exponemos la palabra, pero nosotros no somos los que hemos muerto por la iglesia. Nosotros no somos los que dimos nuestra vida en una cruz. El que lo hizo, ya sabemos quién es. Y Él sí dio completamente todo. Leen conmigo, por favor, Romanos 8:32. Romanos 8:32 al 34. Mira lo que dice allí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quiénes? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice después, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más al que también aún resucitó. ¿Quién es el que murió? Cristo. ¿Ves, mi hermano, el amor de Dios? ¿Quién es el que realmente ama? Que es capaz de dar su vida. Yo puedo decirte, y tú me puedes decir, pastor, ¿usted estaría dispuesto a donarme un riñón? Yo le puedo decir, sí. El día que tenga que darlo, no sé si mi amor me alcance para tanto. Pero sabemos que Cristo lo dio todo, mis hermanos. Amén. ¿Realmente ves a quién hay que adorar? ¿A quién hay que exaltar? Claro, darle honra al predicador, porque la Escritura lo dice, en la medida que la Escritura lo dice. Al que honra, honra, dice la Escritura. Dale honra a esos hombres de Dios, amén.
Pero recuerda que ninguno de ellos ha dado la vida por ti. Recuerda que ellos son solamente instrumentos. Quizás lo único que hacen los predicadores es hablarte de Cristo y nada más. Los predicadores no pueden cambiar tu corazón, los predicadores no pueden sanarte, los predicadores no pueden hacer milagros tremendos en tu... Solamente ¿quién lo hace? Cristo el Señor. En segundo lugar, nosotros nos bautizamos es en el nombre ¿de quién? De Cristo. Pablo dice allí en el versículo 13, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice el verso 14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a ningún otro, algún otro. ¿Sabes qué me sorprende? Que Pablo ni siquiera se acordaba bien de quiénes había bautizado. Dijo, yo creo que he bautizado a fulano, a sultano, no me acuerdo de nadie más. ¿Será que el Señor sí se acuerda si tú te has bautizado o no te has bautizado? ¿Será que el Señor sí se acuerda de tu nombre? Claro. A nosotros, a mí no se me puede olvidar tu nombre. A mí se me puede olvidar si yo lo bauticé o no lo bauticé. Pero al Señor Jesucristo, a Él no, mis hermanos. Él es tu Señor, Él es tu amo y Él no se olvida de ti. Nunca se va a olvidar de ti. Amén. Nosotros morimos y vivimos es en Cristo. Hemos resucitado en Cristo. ¿Y a quién le pertenecemos? A Cristo. El capítulo 7, verso 22 nos lo dice. 7:22, ahí en Corintios. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, ¿de quién es esclavo? De Cristo. Tú y yo somos esclavos de Cristo, le pertenecemos. Esa palabra esclavo significa que tú le perteneces a Él, estás sujeto a Él. Claro, eres libre, pero en Cristo. Eres libre, pero tienes un amo. Pareciera contradictorio, pero es así. Somos libres, pero no para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer su palabra, su voluntad. Y amamos a nuestro amo, amamos al que dio su vida. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1. Mira lo que dice. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Mira la característica de estos 144,000. ¿Qué tenían estos 144? Tenían el nombre de él y el de su padre. ¿En dónde lo tenían? Escrito en la frente. Tú y yo, ¿dónde tenemos el nombre de nuestro Padre y de nuestro Cristo escrito en dónde? ¿Eso qué significa? Le pertenecemos a Él. Ahí no tienes, ahí no te va a aparecer Alejandro Cordero, ahí no te va a aparecer. No, porque tú no me perteneces a mí. Al contrario, yo diría, según la Biblia, que yo les pertenezco más a ustedes de lo que ustedes me pertenecen a mí. Porque yo soy puesto para servicio de ustedes. Le pertenecemos a Cristo. Tenían su nombre escrito en la frente. El nombre que nosotros tendremos en nuestra frente no será el nombre de nuestro pastor o el predicador, será el nombre de nuestro Señor. Porque los predicadores y los pastores, otra vez digo, son solamente instrumentos de Dios, medios por el cual hemos escuchado la palabra, hemos conocido y hemos aprendido y hemos crecido, pero solamente somos eso, medios. En el capítulo 3, verso 5, Pablo les dice, precisamente hablándoles de este tema, en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 5, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Él mismo responde, servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué somos nosotros? Medios, dice ahí. Utensilios, herramientas, instrumentos nada más. Ponte a pensar en esto. Si el maestro no usara esos instrumentos,
Podría usar otros. Mira una guitarra. No sé si alguna vez has dicho, uy, esa guitarra, qué bonito suena esta guitarra. Pero si esa guitarra, a pesar de que suena muy bonito, no hay quien la toque, ¿de qué sirve? De nada. De nada. Solo de decoración quizás. Para decir qué bonita guitarra, pero nada más. Recuerda entonces, hermano, que tú y yo hemos sido bautizados es en el nombre de Cristo, en su nombre, y es solo su nombre el que importa, no el nombre del pastor, no el nombre del predicador, no el nombre de fulano, de sutano, es Cristo, es su nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es el que realmente es importante, el que es esencial en la iglesia. Nuestros nombres pasarán al olvido. Ay, ¿cómo es que se llamará ese pastor? Eso puede pasar. No interesa, hermano. Usted no puede olvidar a Cristo. Podrá olvidar el nombre del predicador, pero no va a olvidar nunca a Cristo. Y en tercer y último lugar, quiero decirte, la predicación toda es acerca de ¿quién? De Cristo. Aquí no predicamos al hombre. No se debe predicar al hombre. No debemos hablar de nuestros fracasos, nuestros éxitos. El predicador no está llamado a eso. Por eso tú no tienes que admirar nada del predicador, simplemente mirar su predicación, escucharla y tomar la palabra del Señor y ya. Pablo les dice en el versículo 17, allí mismo en el capítulo 1, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué le preocupaba a Pablo? Que la cruz de Cristo, que la obra de Cristo se hiciera vana. Por eso él dice, a mí no me interesa predicarles con palabras así, wow, no. A mí lo único que me interesa es predicar fielmente. A él no le interesaba predicar con elocuencia o para impresionar a sus oyentes. A él no le interesaba eso. A él lo que le interesaba era predicar con fidelidad, lo más cercano a la Escritura, lo más fiel al texto para no hablar sus propias palabras, sino hablar ¿qué? Las palabras de Cristo. El buen predicador, óyeme bien, no es aquel que usa una elocuencia para predicar. El buen predicador no es el que mantiene entretenido a los oyentes. El buen predicador no es el que mantiene la atención de los oyentes todo el tiempo, no. El buen predicador es el que predica el evangelio de Cristo. Ese es el buen predicador. Quizás tu pastor no es muy versado en su predicación. Quizás su predicación no es la más grandiosa, pero si tu pastor predica a Cristo y a este crucificado y resucitado, pues tu pastor es un buen predicador. Otra cosa sería que tu pastor te predicara de otras cosas que no tienen que ver nada con Cristo. Que te predicara de prosperidad y de esas cosas que ustedes saben. Entonces en este caso ese pastor sería un mal predicador. Pero si por el contrario tu pastor predica a Cristo, aunque no tenga la mejor homilética, aunque no tenga la gran elocuencia, tu pastor es un buen predicador porque predica a Cristo. Ahora, ¿por qué lo digo en términos generales? Porque estoy hablando en ese sentido. Lo estoy diciendo solamente por mí. Yo varias veces he dicho en esta iglesia, si por alguna circunstancia providencial de parte del Señor, tú terminas yendo a otra iglesia, ojalá por cosas, no sé, porque te trasladaste y vives al otro lado de la ciudad, o porque te trasladaste de ciudad, y si llegas a una iglesia, quizás donde ese predicador no sea un hombre que impresione con sus palabras, yo quiero decirte, si ese pastor o ese predicador que está allí en esa iglesia que tú llegaste, puede que no sea el mejor, pero si predica a Cristo, quiero decirte, es un buen predicador. No lo menosprecies porque quizás es un pobre hombre que no sabe mucho. Yo conozco hombres de Dios que no son estudiados, hombres de Dios que no son muy versados en su manera de hablar, de predicar, pero son hombres de Dios, son hombres de oración, son hombres que aman la palabra, son hombres que en lo posible tratan de predicar muy bien la Escritura.
Por eso nunca menosprecies a ningún buen predicador. Y ya sabes a qué me refiero un buen predicador. A uno que predique a Cristo. Amén. Pablo le dice: yo no les vine a hablar a ustedes con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En el capítulo 2, verso 4 les dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, oiga bien, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué pasa si yo solamente sigo a ese predicador porque me gusta como predica? Porque es muy entretenido. Si estás tras de eso solamente, pues quiero decirte, tu fe estará fundada sobre algo efímero. Sobre algo efímero. En esos días hablábamos con otros pastores de este hombre Dante Gebel, ustedes lo han escuchado. Y él es un hombre que estudió oratoria. Y él por eso es una persona que mantiene entretenidas a las personas en su predicación. Pero si usted lo escucha, realmente no predica a Cristo. No predica a Cristo. Y puede que su predicación sea muy entretenida. Tú no tienes que buscar una predicación entretenida. Tú tienes que buscar una predicación que prediquen a Cristo. Yo he escuchado predicaciones, perdóneme que diga, quizás que son muy aburridoras, pero son esencialmente muy buenas. Eso muchas veces pasa. Inclusive muchas veces hemos hablado con algunos pastores que predicar expositivamente, así como lo estoy haciendo yo, versículo por versículo, predicar expositivamente a veces es difícil, porque no es algo entretenido, no es algo como que llame mucho la atención. Hay gente que no le gusta, se aburren con la predicación expositiva. Y conozco pastores donde han dicho: no, de mi iglesia se fueron tales y tales personas porque yo prediqué expositivamente, no les gustó, porque les gustaba más que yo hablara de otras cosas. Y eso puede pasar. Pero realmente yo te digo, mira, nosotros no nos debe preocupar es si sea algo agradable, si es entretenido, no. Lo importante es que se predique ¿a quién? A Cristo. Termino 3 aplicaciones rápidas, mis hermanos. En primer lugar, quiero decirte, cuidado con las divisiones por los maestros cristianos. Cuidado con las divisiones de los maestros cristianos. El problema no son los maestros. Hay buenos maestros. Hay hombres en la historia que han sido buenos hombres de Dios y que han dejado unos documentos impresionantes. Pero tristemente vemos que en el círculo reformado, no vamos a hablar de los de afuera, vamos a hablar de nosotros. Vamos a ver que en el círculo reformado la iglesia también se ha dividido por posiciones doctrinales no medulares. No medulares. Cuando digo no medulares, es decir, médula, ¿qué significa? ¿No? ¿Recuerdan qué es la médula? Es lo más importante, ¿cierto? ¿Qué pasa si no hay médula? No hay nada. Entonces, hay doctrinas que son medulares, que nos tienen que dividir. ¿Recuerdan que hace 15 días hablamos que la verdad nos divide, pero también nos une? La verdad a mí me divide del testigo de Jehová, porque él tiene algo diferente a lo que es la palabra del Señor, ¿cierto? Él cree que Jesucristo es un Dios chiquito. Entonces, y yo creo que Jesucristo es Dios. Entonces yo no puedo tener comunión con el testigo de Jehová, o con el adventista, o con el mormón, ¿cierto? Yo no puedo tener comunión en cosas medulares. Pero hay otras cosas, hay otras doctrinas que no son medulares. Pero tristemente en el círculo reformado usted va a encontrar que hay división también. Hay división entre unos y otros dentro de los reformados por doctrinas no fundamentales, como por ejemplo la liturgia. Algunos creen que entonces se debe cantar con himnos, otros dicen no, en la iglesia puede haber instrumentos, puede haber,
otro tipo de adoración. Precisamente en este momento hay ese problema. Hay hombres reformados que creen que no hay problema con solo himnos, que pueden cantarse otro tipo de música, y hay otros que que tienen que ser himnos. Y ahorita tristemente vamos a ver que hay división en la iglesia por eso. ¿Es algo medular? No es algo esencial. No es algo que realmente uno pueda decir, uy, terrible, ¿no? Hay algunos reformados que creen que los dones han continuado. Claro, no como lo enseña el carismatismo o el pentecostalismo, pero creen que hay ciertos dones en la iglesia. Hay otros que creen que en este momento no hay dones como en la iglesia primitiva. Y esto ha hecho que se divida la iglesia. Otros tienen divisiones por enseñanzas escatológicas. Entonces algunos creen en un milenio literal, que el milenio va a ser exactamente 1000 años literales. Otros creen de manera dispensacional, que hay dispensaciones. Y así, ¿cierto? En cuanto al futuro, en cuanto a lo que dice la Escritura que va a pasar en el futuro. Y esto ha hecho que también haya división. Pero no, como digo, no son cosas medulares, ¿cierto? Son simplemente posiciones que, aunque no son muy claras, por lo menos escatológicamente, hay cosas que son difíciles, como el Apocalipsis, y algunos entonces no la interpretan quizás como correctamente, quizás, pero por eso hay divisiones en la iglesia, y como digo, no son medulares, no son realmente importantes, tanto que tenga que causar división. Si hay otro hermano, por lo menos como el pastor John MacArthur, él piensa que Israel sigue siendo el pueblo de Dios y que llegará un momento donde el pueblo de Israel será salvo. Personalmente no comparto esa posición, pero yo sé que el pastor John MacArthur es un hombre de Dios, porque su testimonio, su vida, su predicación dice, este es un hombre de Dios. Eso no nos tiene que estar dividiendo. Una forma madura de afrontar estas divisiones es entendiendo que nos debe unir lo que realmente es importante, que nos une, ¿cierto? ¿Podemos tener diferencias con otros maestros? Sí, claro, podemos tener diferencias, pero si en el 90% creemos en lo mismo, ¿qué nos debe unir? Pues lo que más, ¿cierto? Lo que creemos que compartimos, que es lo medular, que es lo importante, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que como les digo, comportarnos de manera madura en este sentido. En las doctrinas fundamentales nos unen, mientras que hay otras doctrinas no tan fundamentales que no tienen por qué causar división. No son cosas trascendentales para que cause división. Tenemos que pensar en algo. Ningún maestro es infalible. Yo admiro, aunque ya murió hace más de 200 años creo, yo admiro la predicación de Charles Spurgeon, pero no comparto algunas cosas que él dijo. Yo admiro algunas cosas de Calvino, no comparto todo. Y así podemos nosotros ver buenos maestros, pero no necesariamente tenemos que creer todo o compartir todo. Y aún así seguirán siendo nuestros hermanos. En segundo lugar, las divisiones... Yo repetí otra vez por los maestros cristianos, pero ya les digo de qué se trata esto. La primera era por las doctrinas y la segunda es por los maestros. Encontraremos entonces dentro del círculo reformado cómo algunos hombres se casan con las doctrinas de fulano de tal, un maestro bíblico. Hay algunos que entonces dicen, yo soy calvinista y todo lo que dijo Calvino, amén. No, mi hermano, eso no es tan sabio, porque si Calvino se equivocó. Pongamos un ejemplo, los luteranos, ellos se casaron con toda la doctrina de Lutero, y Lutero, aunque fue un buen hombre de Dios y admiramos a Lutero se equivocó en algunas cosas. Por lo menos en la cena del Señor él dijo algunas cosas que no son tan bíblicas. ¿Es algo medular? ¿Es algo fundamental? No, ¿cierto?
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Los maestros, aunque hayan sido maestros, ellos no son infalibles. Lutero fue un buen hombre y damos gloria al Señor por lo que el Señor hizo a través de Lutero. Que a través de Lutero vino toda una reforma y tenemos lo que tenemos hoy. Pero Lutero se equivocó. Calvino escribió las instituciones y muchas otras cosas y tremendo estudio que hizo Calvino. Pero Calvino no es infalible. Calvino se equivocó. Spurgeon, ¿cierto? Muchos otros más. Actualmente MacArthur. Está el pastor Sugel, hay cosas así. Pero ellos no son infalibles. Los maestros, óyeme bien, no son infalibles. Podemos respetar, admirar quizás su enseñanza y todo, pero no son infalibles. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también, porque nos podemos estar dividiendo entre unos y otros, porque es que a mí me gusta fulano y a mí me gusta sutano. No, hermano. Yo no me puedo casar con toda la doctrina de uno y con toda la doctrina del otro rechazarla, no. Hay cosas de Lutero, hay cosas de Calvino, hay cosas de Zwingli, hay cosas de diferentes hombres de Dios, buenos hombres de Dios todos, pero no son perfectos. Amén. Y tercer último lugar, aunque pareciera algo que no tiene que ver con el tema, pero quiero nombrarlo, la política no nos debe dividir. ¿Y por qué lo digo? Porque aunque yo respeto, óyeme bien, yo respeto las posiciones políticas de cada uno y cada uno es libre de escoger, ¿cierto? En esa libertad cristiana cada uno podemos escoger nuestras inclinaciones políticas. Lo que yo no comparto es que hayan problemas entre creyentes por cuestiones políticas. Lo que no comparto es que algunos tomen una posición tan radical, o de izquierda, o de derecha, o de centro, de donde sea. Yo digo, no puede haber entre nosotros eso. ¿Por qué no? Porque ¿quién dijo que Gustavo Petro es infalible? ¿O quién dijo que Álvaro Uribe es el salvador de Colombia? ¿O quién dice que Santos es el que...? No, hermanos, son hombres comunes y corrientes. Y puede que fulanito de tal haya hecho buena tal cosa, pero no es perfecto. Álvaro Uribe quizás pudo hacer muchas cosas, pero, perdóneme, pero así como hizo muchas otras cosas buenas, también hizo una cantidad de cosas terribles, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos maduros, óyeme bien, tenemos que ser maduros en esto. Yo sí le digo, hermano, no se case con un partido político o con una corriente política, no se case. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, nosotros no estamos detrás de los hombres. Nosotros no debemos estar detrás de fulano o de sutano. Una posición madura en este punto es entender, óyeme bien, que quizás podemos tener inclinación o de pronto no, a gustos políticos, ¿cierto? Porque quizás hay buenas ideas en alguna persona o en algún partido político. Quizás hay algunos trabajos que hayan hecho bien, algunas cosas bien. Pero siempre debemos recordar, ellos no son infalibles. Los hombres no son infalibles. Todos debemos entender que nunca se levantará un Mesías para que nos salve aquí en Colombia. Claro, oramos para que Dios levante hombres de Dios, pero un Mesías que cambie completamente esta nación, no. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver en qué caemos, Señor, en qué errores cometemos, Señor. Tristemente, muchas veces hay idolatría en nuestros corazones. Muchas veces honramos más a los hombres que a ti mismo. No estamos llamados a exaltar sobre medida a un maestro o a un predicador, a un pastor, sino que todos somos seres humanos, Señor, caídos, quizás algunos por tu gracia redimidos, quizás algunos por una gracia especial han sido dotados como buenos predicadores, han sido dotados por su manera de predicar al Evangelio, otros no tanto, pero aún así, Señor, unos y otros somos simplemente hombres, unos y otros somos simplemente necesitados de ti, Señor.
Como dice el apóstol Pablo, si soy algo, si soy lo que soy, es por la gracia. Señor, si nosotros como predicadores somos algo, hemos servido en alguna manera, no es porque seamos mejores, no es porque seamos irrepetibles, simplemente es tu gracia, Señor. Solo tú eres digno de gloria, solo tú realmente eres digno de alabanza y de adoración. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, en Cristo Jesús.